resulta mejor, ¿ya? Hoy día nos vamos a grabar Miguel directo a la nube, va a grabar así en su computador. Así que vamos a ver cómo anda hoy día la cosa. Oren también para que salgan bien estas publicaciones, digamos, las diapositivas, que salgan nítidas, claras, audibles, porque es la forma que también tenemos de alcanzar a otros, ¿ya? Vamos a orar. No sé si tú misma, Bernardita, que estás ahí, quieres hacer, por favor, la primera oración para que podamos comenzar. Ok. Ya. Oremos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por un sábado más en esta tierra. Te damos las gracias también, Señor, por poder estudiar tu palabra libremente. Sabemos que van a llegar tiempos en los cuales no se va a poder hacer, por lo que queremos aprovechar al máximo. Señor, te pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo en este minuto, sea el motivo que sea, Padre, extiende tu mano y sé con ellas de acuerdo a tu voluntad. Amén. Tú sabes qué es lo que les conviene y qué no. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, sobre todo a Jacqueline, Señor, y que cale hondo en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que tú nos quieres decir, Señor, y que estemos dispuestos para recibirlo y también para entregar este conocimiento a otros. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Miren la cosa. Ni sabía yo cuando empecé con este tema el año pasado que el folleto iba a ser sobre esto este trimestre, así que está lloviendo sobre mojado con esta cosa. Es posible que pasemos por alto muchas de estas cosas. Y vamos a tener que, como dice Pablo, repetir una y otra vez algunas cosas porque son muy importantes y tenemos que aprenderlas, no solamente entenderlas, porque es distinto aprender que entender. Vamos entonces. Acá tenemos una analogía muy interesante, ¿ya? Efesios capítulo 5 nos está diciendo allí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, nosotros cuando leemos esto, generalmente se ocupa esta cita para hablar del matrimonio, de la pareja, de esas cosas, pero pocas veces se usa para pensar en la iglesia. Pero fíjense que cuando esto fue escrito, Pablo no estaba pensando tanto en el marido y la mujer como en la iglesia, todo lo contrario. Y aquí está diciendo, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿ya? Entonces, Cristo es una persona incompleta sin su cuerpo. No puede haber una cabeza sin cuerpo ni un cuerpo sin cabeza. O sea, para que Cristo esté completo, digamos, necesita su cuerpo, que somos nosotros, ¿ya? Entonces, a veces decimos que nosotros somos la esposa. Hay unas simbologías que se tocan unas con otras y no son a veces tan adecuadas, depende del contexto, pero en Apocalipsis 21:3, por ejemplo, tenemos que el ángel le habla a Juan y le dice, mira, aquí te voy a mostrar a la esposa del Cordero y ve descender ¿a qué? A la Nueva Jerusalén. Entonces la esposa es la Nueva Jerusalén. El Conflicto de los Siglos, página 478, dice que si la Nueva Jerusalén es la esposa, entonces nosotros no podemos ser la esposa, nosotros somos los invitados a las bodas, ¿ya? Ahora aquí está diciendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿De quién? Del cuerpo, ¿ya? De la iglesia, ¿ya? Ahora, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿ya? Porque el cuerpo, qué terrible, hay personas que no tienen control, su cabeza sobre su cuerpo y están con, ¿cómo se llama? Estos tipos de tics nerviosos y cosas donde el cuerpo se mueve involuntariamente y es muy complicado una situación así. Entonces, el ideal es que el cuerpo esté sujeto a Cristo. Yo creo que esa es la impresión que le damos a Cristo cuando la iglesia empieza a hacer cosas por su cuenta, sin estar sujeta a la revelación que Cristo nos ha dado para saber su voluntad. Entonces, esa misma unión y ese temor con amor, digamos, que tienen las casadas hacia sus maridos, debe tenerlo la iglesia hacia Cristo, su marido. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la forma en que Cristo santifica, ¿no es cierto?, a su cuerpo, ¿ya?
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque somos miembros, mire qué interesante, ya, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se fijan qué más todavía recalcado puede estar el concepto de que somos el cuerpo cuando está hablando de los miembros, está hablando de la carne, está hablando de los huesos? ¿Ya? Entonces dice, nosotros somos eso, porque cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo, ¿se fijan? Cuando habla de la oreja, de la mano, no todos pueden ser pies, no todo aquí, y nosotros somos eso. Ahora, por esto, y aquí viene lo enigmático, que a veces yo por lo menos no lo leía y no lo entendía muy bien. ¿Por qué citaba ese pasaje? Parecía como que de repente nada que ver, porque decía, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí viene lo enigmático, que dice, grande es este misterio, ¿cuál? De que el hombre va a tener que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Y dice, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de ¿qué? De Cristo y de la iglesia. O sea, cuando habla de Cristo y de la iglesia, él está aludiendo a esta cita, que tenemos que dejar a nuestro padre y a nuestra madre para unirnos a la mujer, que sería la iglesia. A ver, o sea, vamos a hacer una secta de estas sectas raras que abandonan la familia y se van a vivir por ahí a las montañas con el resto de los que se juntan. No está hablando de eso y quiero que veamos esta tarde de qué está hablando. Esto era enigmático, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo digo esto respecto de qué? De Cristo y de su iglesia. Ahora, veamos algunos ejemplos. Acá habla de Abraham, ¿no es cierto? Era hijo de Taré, y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. Esta parte generalmente no la leemos el capítulo 12 en adelante, pero aquí empieza en el último versículo del capítulo 11, y dice, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. ¿Ya? Entonces, está diciendo primero que aquí Taré tomó a Abraham para salir. Oye, voy a tener que silenciar otra cosa. Ah, no, me va a llegar. Ya. Y tomó entonces, Taré, el papá tomó al hijo para salir, pero fíjense lo que aclara después. Y salió con ellos, se fue de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea que el papá de Abraham tenía claro la voluntad de Dios. Y dice, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. O sea, la primera parada que tuvieron. Habla en el libro Patriarca y Profeta de cómo fueron estas distintas estaciones, podríamos decir, donde fue quedándose Abraham en la primera, Arán, con su padre, que tenía el nombre de su tío, esa tierra tiene que haber pertenecido a él seguramente. Pero llama la atención porque, por ejemplo, en una parte dice que Abraham le dio temor. Llegó a lugares donde estaba lleno de altares idólatras y había unos bosques hermosos, pero estaba todo así como bonito, pero para tenerle miedo, una cosa así. Y otros lugares donde vio gente diferente de la que él estaba acostumbrado a ver. Era atemorizante esto. Y entonces cuando Dios se acerca a Abraham y le dice, no temas, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. O sea, pero no quiero que nos salgamos del contexto, pero lo que quiero mostrar es que él salió a lo desconocido, salió porque su padre lo animó también, y permanecieron en el primer lugar, y dice, cuando llegaron ahí a Arán, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, primero, Abraham recibe el mandato de parte de Dios, no de su padre. Y Dios le había dicho a él primero, antes que Taré se enterara, Dios había hablado y le habría dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y por algún motivo, y no sabemos tampoco todos los pormenores, si Abraham le contó a su papá que tenía que dejarlo a él también, o sea, que se fuera de la casa de su padre. Pero el punto es que su padre no se quiso como despegar de su hijo. Y él mismo tomó la iniciativa. ¡Vámonos! Pero fíjense que en su misericordia el Señor los dejó salir juntos,
pero ahí en Harán bajó a descansar a su padre, que tenía una edad muy avanzada, vivió más que Abraham, 220 años creo que, no me acuerdo, es más de 200, porque vivió Taré, ¿ya? Entonces, él murió ahí en Harán y la peregrinación siguió la de Abraham. Ahora mire lo que dice la revelación al respecto, ¿ya? Dice, en esa época, la idolatría, es que se me pone arriba esa otra cosa y no me deja, ya, la idolatría se estaba introduciendo rápidamente y estaba entrando en conflicto con el culto del verdadero Dios. Pero Abraham no se hizo idólatra. Aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y prácticas idolátricas, Abraham se mantuvo a salvo de esa, ¿cómo le llama? Aberración. O sea, cuando nosotros vacilamos entre el culto verdadero y el falso, cuando tenemos falsas teorías y prácticas idolátricas que se mezclan con el conocimiento de la verdad, esa mezcla, ese sincretismo se llama, ¿no? Cuando mezclamos lo verdadero con lo falso, ¿cómo le llama el Espíritu de Profecía a esto? Le llama una aberración. Y dice que Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración. Qué gran ejemplo el de Abraham. Amaba a su padre, le contaba sus cosas por algo que Taré mismo tomó la decisión de salir cuando Abraham le dijo que Dios le había dicho que saliera de ahí, que no sabemos si le dijo tienes que dejar a tu padre, pero sí tenías que salir de los caldeos, esa era la idea, tenía que salir. Y Taré no se quiso quedar solo, seguramente vio que su hijo era alguien fuerte, alguien de un carácter bien formado, temeroso de Dios, y el ejemplo del hijo pesó sobre el padre. Mire qué lindo. Así que los hijos no siempre podemos echar la culpa, ah, que yo fui criado así, mi papá me crió. Fíjense que Abraham superó eso con creces. Y él fue un ejemplo para su padre, de tal modo que su padre imitó o siguió el ejemplo, o sea, la orden que Dios le había dado a Abraham, porque sabía lo que había en el corazón de su hijo y sabía que Abraham iba a obedecer. Así que dijo, muy bien, te dijeron que nos vamos, ¿ya? Pero él estaba ya en el lugar donde vivía el mismo padre de Abraham, vacilando entre una cosa y otra. Y Dios lo quería, le quería sacar esa influencia, que si su padre hubiese continuado en eso, probablemente también habría afectado a Abraham. ¿Ya? Abraham se mantuvo, sin embargo, a salvo de esa aberración. José, ¿tú ibas a decir algo? ¿O no? No. Ya, seguimos la siguiente. Dice, acá había esta declaración está en Ezequiel 20, que nosotros en el pasado lo leímos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Acá tenemos otro ejemplo. Ezequiel 20, 18 al 19, Dios está recordando las abominaciones del pueblo de Israel. Y está hablando de la segunda generación del desierto. ¿Se acuerda que la primera cayó en el desierto? 40 años vagaron y murieron todos en el desierto. Y dice acá, dije en el desierto a sus hijos. ¿A los hijos de quiénes? De la primera generación que había caído en el desierto. No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. ¿Ya? Entonces, yo les dije en esa oportunidad que era una extraña orden, porque generalmente cuando nosotros escuchamos que Dios dice en su ley que tenemos que honrar a nuestros padres, pensamos que tenemos que obedecerles. Pero Dios les dice, no obedezcan. No anden en los estatutos de vuestros padres. Porque honrar no es lo mismo que obedecer. Nosotros vemos que Abraham honró a su padre al ser, ¿cuál sería la palabra propia? Al ser íntegro en su obediencia a Dios, de tal manera que su padre lo siguió a él. Y él, al ver en su hijo un ejemplo, en su hijo, honró a su padre. Y así que nosotros podemos ir más allá todavía, sin necesidad de estar sujetos, cuando los estatutos de nuestros padres nos lleven a morir en el desierto de esta tierra, como ocurrió con la primera generación, esa que murió tendida en el desierto. Si ellos se llevan por la misma cultura, los mismos estatutos, digamos, los principios de sus papás, iban a terminar igual. Y por eso Dios les dice, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Y les dice que lo vean a él y que lo imiten a él. Todo esto, ¿por qué? Porque estábamos viendo que en Efesios decía, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, más yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Entonces, aquí estamos viendo una figura, o varios ejemplos, digamos, de
cómo en nuestra vida terrenal, digamos, en nuestra línea carnal, digamos, en que estamos con nuestros padres terrenales, a veces ellos son una mala influencia para que nosotros podamos estar con el Señor, y el Señor quiere independencia moral, no que dependamos moralmente de otros. Podemos honrar a las instituciones, podemos honrar a nuestros padres sin necesidad de someternos a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. En cuanto depende de vosotros, entonces, está en paz con el prójimo, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego tenemos acá el ejemplo de Jesús mismo. Miren ustedes este ejemplo. Jesús, en Juan 7 está esto, ¿no es cierto? No la pasaba muy bien con su familia en la tierra, ¿ya? Él era el hijo menor de José. ¿Por qué? Porque José se había casado antes y había muerto al parecer su esposa y había quedado viudo, tenía 5 hijos cuando se casó con María. Y, y Jesús, como era el más chiquitito, se suponía en la cultura de ese tiempo que los menores tenían que obedecer al hermano mayor. Y ellos trataban constantemente de hacer obedecer a Jesús de las ideas de ellos, pero Jesús se mantenía, como dijimos acá, con independencia moral. No que Jesús estuviera tratando de rebelarse en contra de ellos por cualquier cosa, sino solamente cuando lo que ellos le decían atentaba contra la ley de Dios. Bueno, en este caso ya tenemos a Jesús crecido aquí, cuando ya había empezado su ministerio y había sido perseguido ahí en las tierras de Judea, se había ido hacia Galilea para escapar un poquito de la persecución, y vienen los hermanos en ocasión de que se iba a celebrar una fiesta religiosa en Israel, y que todos acudían a, bueno, digo Israel, pero estamos hablando en realidad en Jerusalén, todos acudían allá porque estaba el templo para celebrar esta fiesta, y dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Judea era el centro, ahí donde estaba, digamos, Santiago, la metropolitana, y Judea era donde estaba el templo en Jerusalén. Entonces, en Jerusalén estaba en Judea. Por eso que, como los judíos habían querido matarle, él se fue para Galilea, hacia el norte. ¿Ya? Y dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete ¿a dónde? A Judea, o sea, justo a donde lo querían matar, ¿ya? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué intención tenían los hermanos de Jesús? Lo vamos a ver porque está la cita. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Sabían ellos que en Judea lo querían matar? Sí, sabían. ¿Y por qué le dicen, anda ya para que tus discípulos vean las obras que haces? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo y anda para allá. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué le dijeron era un sarcasmo? Lo que dice la cita luego más abajo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, en el fondo, los hermanos se estaban burlando de él. ¿Ya? Sabían que Jesús no quería meterse en problemas, pero Jesús no era por un cobardía, porque si no, no habría dado su vida por nosotros, sino que no quería dar su vida antes de tiempo, tenía que cumplir la obra y no tenía que exponerse innecesariamente. Entonces dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Son malas. O sea, Jesús le está diciendo, miren, el problema, ustedes no van a tener problema. El problema lo tengo yo. Ustedes no me pueden entender. ¿Por qué? Porque ustedes están bien con el mundo, porque ustedes son como el mundo, pero como yo soy diferente, tengo problemas. El mundo me aborrece. Porque más encima yo les estoy diciendo y estoy obrando en forma muy diferente a lo que ellos obran, porque mis obras no son malas como las de ellos. Es como Caín, que le molestó el solo hecho de que su hermano hubiera ofrecido un sacrificio que fue aceptable para Dios y que él no lo haya sido, y por esa causa la mató. Entonces, hasta nuestras mismas obras, a veces sin que digamos nada, causan enajenamiento, persecución, repulsión de parte de los que aborrecen a Dios. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Miren, aquí hay una importante lección para nosotros. Yo les puse justamente por eso, porque estos tiempos que vamos a pasar, y ya están empezando muy complicados,
nos va a tocar vivir estas persecuciones. Y nosotros estamos ahora, el Señor está preparando su boda. Entonces va a haber tiempos muy difíciles para poder sellar a los que van a ser parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que tener algunas estrategias para no exponernos innecesariamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el Señor? No era su tiempo subir junto con sus hermanos, le habrían armado puro problema ahí. Los dejó que se fueran. Y después él subió a la fiesta. Y él no les mintió. Cuando él le dijo, no, yo no subo a la fiesta porque mi tiempo no es ahora. Pero ¿cuándo fue su tiempo? Después que ellos se fueron. Entonces no les mintió en nada, pero subió a la fiesta, sí, pero después que ellos se fueron. Y subió solo. Y subió como en secreto, para que no supieran que había subido. Algunos piensan que nosotros, para ser buenos cristianos, tenemos que andar gritando en las calles, hablando, publicando en contra de aquí y de allá, y poniendo, incluso me acuerdo en un tiempo, hubo uno allá en Arica, un camionero, que pasó con el camión y le pegó adrede a una de estas virgencitas que tenían puesto en una vuelta del camino, en una curva, y la mandó abajo el precipicio, para que no adoraran más imagen. Pero los que se enteran de eso, ¿cómo tratan a los cristianos? Entonces, tenemos que tener esa sabiduría, ¿ya? El Señor no se exponía innecesariamente, ¿ya? No hay que andar haciendo ostentación de espiritualidad en el sentido de atacar a los que no tienen la verdad, no. Además que no muestra ningún amor cristiano, porque no es la forma de que los conduzcamos a la verdad. Ahora, aquí, él subió como en secreto, pero cuando llegó se paró en medio de la fiesta y de ahí le habló todo el mundo. Así que ahí vemos abiertamente que no era por miedo. Él quería que sus hermanos no le impidieran hacer la obra y estuvieran todo el rato ahí molestándolo. Quería hacer la obra que tenía que hacer en la fiesta, pero sin la influencia de sus hermanos. Esperó que se fueran, después subió calladito, tranquilito, y se metió y se puso en el medio, y en medio de la fiesta le dijo, yo soy el pan vivo, yo soy el agua de vida, etcétera. ¿Ya? Y ahí ya los hermanos no se atrevieron a intervenir, ¿ya? Y desde entonces muchos no anduvieron con él, así que fue algo complicado para el Señor. El Señor tampoco lo pasó muy bien al separarse de su familia, en este sentido que estamos viendo, ¿ya? Ahora explicando un poquito la cita del Espíritu de Profecía, ese incidente dice, los hermanos a los cuales se hace referencia aquí eran los hijos de José, y sus palabras fueron pronunciadas con ironía. Era muy doloroso para Cristo que sus parientes más cercanos entendieran tan indistintamente su misión, o sea, les daba lo mismo, no hacían distinción entre la misión de Cristo y la de ellos, ¿ya? O sea, para él Jesús tenía que ser hijo de Dios igual que ellos, nomás, y no tenía ninguna otra misión especial, pero la misión de Jesús era distinta. Él era el Mesías. Entonces sus parientes más cercanos, era doloroso que para Cristo que sus parientes más cercanos entendieran tan indistintamente su misión y albergaran las ideas sugeridas por los enemigos de él, ¿ya? Porque los enemigos de Jesús hablaban pestes acerca de Jesús y los hermanos reproducían las mismas cosas. Así que, pucha, qué doloroso, en vez de defenderlo, usaban los mismos argumentos de los enemigos para atacarlo. Pero el Salvador no respondió al cruel sarcasmo con palabras del mismo carácter. Y aquí está el ejemplo que yo quiero que tomemos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ser realmente siervos de Cristo, que nos puede usar? Nosotros no podemos responder de la misma manera, ¿ya? Se compadecía de la ignorancia espiritual de sus hermanos y anhelaba darles una clara comprensión de su misión. O sea, la manera no es, qué ignorantes, no saben nada, no les hablo más. No, tampoco es, ustedes no saben ninguna cosa, son arrogantes, no quieren escuchar. No, tampoco. Él se compadecía de esa ignorancia espiritual y tenemos que tener cuidado de no ser arrogantes y sentirnos superiores por el hecho de que sabemos más. Porque todo lo más que sabemos lo hemos recibido del Señor. No nos pertenece, le pertenece al Señor. Y es por gracia que el Señor nos ha revelado algunas cosas. Entonces, el hecho de que otros no lo hayan recibido no nos pone en una situación superior necesariamente, ¿no? Puede sí que haya una virtud en el sentido de que hemos escuchado la voz del Señor, pero no siempre por eso. Hay algunos que tienen muchos problemas para escuchar la voz del Señor porque tienen mucha interferencia. Viven en situaciones muy complicadas y nacieron a veces en situaciones muy complicadas. Y él se compadecía de esa ignorancia de sus hermanos y anhelaba darles una clara comprensión de su misión. Ese es el espíritu. Ahora, otro ejemplo donde el Señor nos está hablando acerca de esto. Mire, grandes multitudes iban con él
Y volviéndose, les dijo, y es lo que quieren todos, que todos lo sigan, los líderes de la iglesia. Ojalá que, tuvimos una reunión, había 1000 personas presentes, grandes multitudes. El mundo anhela tener una gran audiencia. Pero miren cómo Jesús respondió a esto, que a él no necesariamente le entusiasmó. Dice, y volviéndose les dijo, o sea, vio que venían todos, se dio vuelta y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? Es como que le dijéramos, hermano, yo me acuerdo, un pastor hizo eso una vez, yo no le aconsejo que hagan eso, y le estoy dando un ejemplo. Había llegado, era un pastor nuevo en una iglesia, o sea, era un pastor de experiencia, pero era nuevo, había llegado recién a ese distrito. Y estaba tan cansado, él nos contó, porque había tanto pelambre en la iglesia. Entonces llegó el sábado en la mañana muy enojado y le dijo a los diáconos, por favor, quiero que me abran esa puerta de ahí atrás. Bien abiertas las 2 puertas, por favor. Bien abiertas. Ya. Raro, los diáconos siempre decían, no hay que cerrarla porque cuando oramos tiene que estar cerrada, pero bueno, el pastor dijo que la abra, así que bien abierta. Se puso a predicar, dijo, bueno, hermano, les digo una cosa, se sacó la corbata, los que los conocían en ese tiempo van a saber al tío quién es, pero si no, aquí yo creo que nadie va a saber. Y dijo, hermano, ¿saben por qué hay problema en esta iglesia? Porque así le hace la lengua a las viejas aquí en esta iglesia, y movía la corbata. Yo no, por eso le digo, no le digo que hagan ustedes eso, ya vemos que Jesús no habla de esa manera, pero el pelambre, hermano, o sea, esa cosa, y les dijo, y si a alguno no les gusta lo que les estoy diciendo, ahí está bien abierta la puerta de la iglesia para que se vaya si quiere. Entonces, claro, es algo muy inusual que alguien piense que va a atraer gente de esa forma, pero curiosamente, fíjense que el próximo sábado la iglesia estaba llena de tope a tope. Así que, no sé, pero Dios tiene a veces métodos un poco extraños para algunas cosas, ¿ya? Ahora, dice acá, cuando habla de aborrecer al padre y la madre, no está diciendo que el significado de la palabra es correcto, no quiere decir que tenemos que odiar o despreciar a nuestros padres y a nuestras madres, porque el mandamiento mismo dice que tenemos que honrarlos. Se refiere en la palabra, que está mal traducida, se refiere a poner por debajo de, o sea, en menor aprecio que, en este caso, que Cristo mismo. O sea, si alguno no mira menos que a mí, a su padre y a su madre, si lo estima más que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, yo se lo estoy dando en sentido contrario para que lo puedan entender, porque está diciendo, si alguien no mira menos a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Está relacionando, es difícil entenderlo, pero la traducción correcta da esa connotación, de que la palabra aborrecer se refiere a eso, a poner en segundo escalafón, digamos, al padre, la madre, las mujeres, los hijos y los hermanos y las hermanas. Todo está en segundo plano. ¿Por qué? Porque el que está en primer plano es Cristo. Y para ir a Cristo, Él debe estar en el primer plano y todo lo demás debe ser aborrecido o puesto en segundo lugar. ¿Ya? Postergado podría ser una palabra más aproximada. Postergado todo antes de poder, o sea, en lugar de Cristo. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y todo lo que posee, uno no es dueño de los papás, sino se refiere a todo lo que posee, a sus valores, a sus estatutos, como decía, no anden en los estatutos de sus padres, a su cultura. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a dudar de todo nuestro edificio, pero no a dudar de la construcción de Dios. De todas nuestras ideas, pero no de las ideas de Dios. A dudar de todos nuestros planes, pero no de los planes de Dios. Esa es la idea, ¿ya? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, por supuesto, con mayor razón a los bienes materiales, si así se requiere, cualquiera que no está dispuesto a eso no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovecharse de cualquier cosa que amemos más que a Cristo. Si amamos algo más que a Cristo, el diablo lo va a usar como una cuña de entrada para invadir toda nuestra alma y robarnos a Cristo del corazón y con eso la vida eterna. Ahora, eso era una cita de Lucas 14. Primera de Corintios 15, vamos a ver los versículos aquí, dice, versículo 42. ¿Por qué estamos viendo esto? Volvemos siempre a lo mismo, no nos olvidemos que estamos tratando de entender por qué Cristo, cuando habla de esa figura del matrimonio,
dice que él, cuando dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, se está refiriendo a la iglesia, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué significa en la Biblia dejar a nuestros padres y a nuestras madres, dejar nuestra cultura, dejar aquellos en quienes confiamos para seguir a Cristo? Ahora, miren lo que va a hablar. Va a hablar aquí de Adán, el primer Adán y el segundo Adán, y va a ser una ilustración. Miren, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, está hablando todo el pasaje de 1 Corintios 15 ahí es sobre la resurrección final, ¿no? Física de los muertos. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, la persona se va a la tumba cuando está en la peor situación, resucitará, ¿cómo? En incorrupción, ¿ya? Se siembra en deshonra, resucitará, ¿cómo? En gloria. Porque morimos en el peor estado a veces, ¿no es cierto? Por eso algunos familiares ni siquiera quieren que miren, por favor, al difunto porque está muy desmejorado y no quiere que lo vean ahí en el ataúd, ¿no? Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, como los que mueren de muerte natural, cada vez más viejitos, hasta que ya, como el duque de Edimburgo, que murió ahora, ayer fue, ¿no? Se siembra en debilidad, resucitará en poder, con la lozanía de la plena juventud. Se siembra en cuerpo animal, ¿y por qué está hablando de sembrar? Porque compara al ser humano con una semilla. Y se compara incluso en algún momento él mismo con una semilla, que si no, el grano no cae en la tierra y muere, entonces no puede llevar fruto, tiene que morir para que pueda llevar mucho fruto. Ahora dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí tenemos un gran cambio. ¿A qué se refiere de que se siembra un cuerpo animal? O sea, que nosotros somos como una semilla. O sea, nosotros en este cuerpo animal o carnal, también es un buen sinónimo, ¿no? Este cuerpo con que nacimos y que tenemos en esta vida, que está sujeto a las pasiones que combaten dentro de nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo. Este cuerpo, cuando muere, y el espíritu ha sido, y el mismo cuerpo ha sido sujetado, ¿no es cierto?, a Cristo, ¿qué va a pasar cuando resucite? Va a resucitar como un cuerpo espiritual. A ver, ¿qué se refiere? ¿Que vamos a ser espíritus flotando por el aire? No, se refiere a que va a ser un cuerpo de materia, pero que va a tener características que no hay en un cuerpo como el nuestro ahora. O si no, díganme ustedes, ¿cómo se la ingenian para atravesar las paredes? Los ángeles pueden atravesar las paredes y eso no quiere decir que no se puedan presentar aquí, yo le pueda dar la mano a un ángel, se pueda sentar y pueda comer incluso, ¿ya? Pero tienen el dominio tal vez de otras dimensiones, no sé cómo decirlo, la posibilidad de volar, de trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Entonces nuestro cuerpo animal no puede hacer eso, pero resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. ¿Ya? Y ahora va a saltar a la parte que nos interesa. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ya? O sea, cuando Dios creó a Adán, él tenía un alma con vida. Él vivía. Pero dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque el primer Adán tenía él vida, pero no podía dar vida. Pero el postrer Adán, que es Cristo, no solamente tiene vida, sino que esa vida la entrega para poder darnos a nosotros esa vida y poder vivificarnos y darnos esta posibilidad de volver a vivir, ¿se fijan? Y dice acá, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros primero, para poder llegar a ese cuerpo espiritual del que está hablando, ¿ya? Nosotros tenemos primero que vivir en este cuerpo animal o carnal, usarlo de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, ser probados en este cuerpo, bajar tal vez a la tumba, excepto la última generación, y luego cuando Dios nos resucite, nos va a cambiar el cuerpo y nos va a dar un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Un cuerpo glorioso, un cuerpo sin mancha, sin tendencias al mal, ¿ya? De todas maneras, nosotros ya las vamos a haber sujetado en vida, si no, no podríamos llegar al cielo, pero ya no vamos a tener las tendencias en nuestros miembros, ¿ya? Ahora, el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán, ¿no es cierto? O nosotros, porque Adán es como un símbolo de todos nosotros. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo.
¿ya? Y luego dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces, está dando esa analogía del primer Adán, ¿no es cierto? Que tenía sus limitaciones, ¿ya? Y que era terrenal, y que estaba sujeto a la muerte, y de hecho murió por haber pecado, si no, no habría pecado, no habría muerto. Y el segundo hombre, que es Cristo, que viene con vida, y con vida eterna para poder impartir, si nosotros vamos a hacer, o vamos a seguir el ejemplo del segundo hombre, entonces nosotros vamos a finalmente, o en obediencia a las instrucciones de este segundo hombre, si nosotros abandonamos nuestros gustos terrenales, si nos postergamos a nosotros mismos, si aborrecemos, como decía ahí, a todo, incluso nuestra propia vida, por amor a Cristo, renunciamos a lo terrenal, entonces también ese ser celestial que es Cristo, el segundo Adán, nos va a dar un cuerpo celestial. ¿Se entiende? Para poder tener entonces un cuerpo celestial, ¿qué tenemos que hacer? En este cuerpo terrenal, renunciar a lo terrenal. Y así, entonces dice, vamos a poder recibir lo que el segundo Adán tiene para nosotros. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. La pregunta es, ¿vamos a ser terrenales o vamos a ser celestiales? Porque la mayoría del mundo se guía por lo que ve. Y es terrenal. Y no va a tener la oportunidad de tener un cuerpo celestial. Ahora dice, y así como hemos traído, saltamos los versículos, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya? Entonces, cuando está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo digo esto de Cristo y de la iglesia, está hablando de que nosotros tenemos que dejar la simiente terrenal para renacer de una simiente espiritual. Tenemos que tener un nuevo nacimiento, ya no de carne y sangre. Nuestro nuevo nacimiento va a ser en el espíritu. Vamos a nacer espiritualmente hablando y vamos a tener una nueva vida. ¿Para qué? Para que ese celestial nos pueda dar también su vida, porque el que tiene a Cristo, dice, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso dice 1 de Juan 5. ¿Ya? Y así vamos a poder tener un cuerpo inmortal, vamos a heredar la vida eterna y la inmortalidad. Ahora, sabiendo, dice acá Pedro en este caso, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, con la sangre preciosa de Cristo. Sacamos un pedacito para recalcar la idea que nos interesa. En otras palabras, nosotros tenemos que ser rescatados. Desde el nacimiento, nosotros nacemos en un estado de naufragio espiritual, por decirlo de alguna forma. Nacemos perdidos y necesitamos ser rescatados. Pero nosotros somos rescatados ¿de qué? ¿De un naufragio físico? No, somos rescatados de una manera de vivir que es vana. O sea, en otras palabras, no conduce a nada imperecedero, es vana, se desvanece. Vivimos unos años y morimos, y ya después, en 200 años más, nadie se acuerda de nosotros, a menos que hayamos hecho una tontera muy grande o algo muy bonito, pero si no, nadie se acuerda. Fuimos rescatados entonces de nuestra vana manera de vivir, viviendo para el hoy, para las cosas que se ven, para las cosas que son transitorias. Y eso es lo que recibimos de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñan los primeros rudimentos para andar en este mundo, nos enseñan a todo, hasta cómo comer, caminar, etcétera, y más tarde nos dan los principios que ellos tuvieron para que podamos tener una carrera, para que podamos ganarnos el pan dignamente, todo, cosas muy buenas, que si nuestros padres son temerosos de Dios, nos van a guiar para tomarnos de la mano de Dios en medio de todos estos quehaceres que son trascendente, entre comillas, e intrascendente, entre comillas, porque es aquí, en nuestra naturaleza terrenal, donde honramos a Dios. Con este cuerpo sometido a Cristo es en el que honramos a Cristo. Cuando nosotros nos crucificamos con nuestras pasiones y deseos y usamos todo lo que se dio puesto a nuestro alcance, nuestra educación, como lo hizo Abraham, fue educado por un padre, ¿no es cierto? Yo creo que algo bueno le puso Taré en la cabeza para que él
a pesar de que su padre era tímido, vacilante, él no lo fuera y él ocupara los buenos principios y se apartara y obedeciera a Dios. ¿Fíjense? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ser rescatados de nuestra manera de vivir, que es la usual, la que reciben todos cuando nacen. Se les enseñan las cosas relacionadas con este mundo, y solamente los padres que son hijos de Dios pueden enseñarle cosas espirituales a sus hijos, pero no se las pueden transmitir como transmiten las otras cosas. Los padres tienen que, o sea, los hijos mismos tienen que nacer de simiente espiritual. Porque cuando nacemos en esta vida terrenal, nosotros nacemos sí o sí, aunque no lo queramos. Y algunos incluso reclaman y dicen, pero yo no pedí venir a este mundo, yo no quise estar aquí. Pero nacemos, nuestros padres nos procrearon y nacimos, y no elegimos venir a este mundo. Pero cuando nosotros queremos nacer de simiente espiritual para vida eterna, nosotros tenemos que decidir nacer de nuevo. Y no solamente depende que decidamos, ¿no? Sino que es Cristo el que hace una obra en todo ser humano que viene a este mundo y lo atrae a sí mismo y le hace la invitación. Y la invitación es cree en el Señor Jesucristo, cree, es una orden. Si Dios da la orden de creer es porque es algo que Él nos habilita para poder hacer. De alguna manera sentimos el impulso de creer porque Dios lo pone. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, fue lo que le dijeron al centurión, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el Señor nos pone esos impulsos que no son nuestros y nos llama a un nuevo nacimiento, a deponer todo por Él, entonces nosotros hemos ingresado a otra esfera de vida, a una esfera de vida espiritual, aún conservando que vivimos en la tierra, que tenemos que comer, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer todas las cosas, pero ahora ya no son las que tienen la preferencia. Esas cosas están sujetas a Cristo en la medida de que Cristo esté de acuerdo que las hagamos y que no tenga otro plan. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ahora dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Se fijan? O sea, es la misma analogía. La cabeza es la que manda, nosotros obedecemos. Si nacemos de Cristo, vamos a ser parte de su cuerpo y el cuerpo le obedece a la cabeza. ¿Se fijan? Estamos sujetos a la cabeza, así como las mujeres deben estar sujetas a su marido. Estamos sujetas a la cabeza, pero la cabeza misma, o Cristo mismo, no ha hecho menos que eso, porque Él, con su preciosa sangre, nos rescató y nos salvó. Él es nuestro Salvador. Es un marido salvador. ¿Se fijan? Muy bien, es muy bonita esa figura y está hablando, como ustedes ven, de una realidad espiritual. Ahora, miren lo que dice acá. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado, para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Es tremendo esto, o sea, mire el ideal, dice que el ideal que Dios tiene para sus hijos está por sobre el alcance del más elevado intelecto humano. Dice que Jesús, ¿qué desea grabar en nosotros? Una idea. ¿Cuál es esa idea? Que cuando Él nos da el Espíritu Santo, nos va a dar la misma gloria que el Padre le dio a Él. Le va a dar la misma gloria, porque no puede ser que la cabeza ande hermosamente lavada, la carita, el pelo ataviado, y el cuerpo toda una mugre con la ropa embarrada, todo mal. No. Con la cabeza tiene que ser el cuerpo. Si la cabeza es gloriosa, el cuerpo también debe serlo. Si Cristo es glorioso, el propósito de Él es que nosotros también lo seamos, que nos va a conceder por medio de su Espíritu Santo, porque ese es su deseo, a los que somos sus hijos nos va a conceder la misma gloria que le dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que seamos uno en Dios. ¿Ya? Porque así todo el cuerpo tiene armonía en sí, y este cuerpo, ¿no es esto que es Cristo unido a su pueblo, son a la vez uno con el Padre, con Dios, con el Espíritu Santo. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. ¿Ya? Esto está en Signs of the Times, ahí está abajo la cita. Entonces, los deseos y la voluntad, sujetos por fe, porque nosotros no podemos hacerlo. Cuando Cristo manda, nosotros obedecemos sin saber cómo podemos obedecer. Y Jesús le dijo, o sea, Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ya ven, bien, ven. Y Pedro le dijo, ay, Señor, pero ¿y cómo lo hago? Tú
a ver, no veo bien, pero andas con alguna cosa especial en los pies. No, no hizo Pedro eso. ¿Qué hizo Pedro? Cuando el Señor le dijo, ven, obedeció y partió. Y lo imposible, lo que nadie podría haber hecho, lo pudo hacer Pedro. Y caminó sobre el agua igual que Jesús. Pero mientras nos empezó a preocupar de otras cosas. Él no se preocupó, mientras no se preocupó de sí mismo y de lo que los demás pensaban, o lo que demás decían, o lo que los demás veían en él, estuvo todo bien. Pero cuando él se preocupó, me están mirando, mire, estoy caminando sobre el agua, y se dio vuelta para mirar a los otros, perdió de vista a Jesús y se hundió. ¿Se fijan? Por eso tenemos que estar sujetos a Cristo, sin mirar ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, ni para ninguna parte. Debemos mirar solamente a Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de vuestra fe. ¿Por qué? Porque Él es justo. No nos va a pedir nada malo, nada injusto. Es santo. Lo que pide es bueno. Y es bueno, porque lo que nos pide nos hace bien. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, el Señor quiere enseñar al hombre algo más. La lección de que, aunque esté legalmente unido a la iglesia, porque no decir, bueno, dice que para ser uno con el Señor tenemos que formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Me bautizo mañana mismo. A ver, cuidado. Dice, el Señor quiere enseñar al hombre la lección de que aunque esté legalmente unido a la iglesia, o sea, bautizado, registrado en los registros, lo mandaron a la asociación, está en el mundo registrado como miembro de la iglesia adventista, legalmente, eso no quiere decir que esté salvado. Eso es lo que está diciendo la cita. El Señor quiere enseñar al hombre la lección de que aunque esté legalmente unido a la iglesia, no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. ¿Se fijan? Entonces, podríamos decir que la iglesia es como por decir la fase 2. Ya, salimos de la cuarentena, vamos a la fase 2. Estamos en la iglesia. La iglesia es como una fase más, una etapa de la salvación, donde Cristo está trabajando. Algunos la comparan con un hospital que está lleno de enfermos, pero ahí está el doctor, que los sabe atender a todos y que los atiende a todos. ¿Ya? Entonces, pero no estamos sanos, estamos enfermos. Estamos en la iglesia, unos están más sanos, otros están menos sanos, hasta algunos a lo mejor se sanó y no nos damos cuenta y a lo mejor el Señor lo va a llamar a descansar, o a lo mejor no, pero no quiere decir que alguien particularmente en lo personal no esté sellado, no queremos decir eso, aunque el sellamiento colectivo no ha ocurrido, porque sabemos que eso va a ocurrir, eso todavía no ha ocurrido y sabemos por qué, y lo hemos visto en las clases, no nos vamos a repetir, pero dice acá que aunque estemos en la iglesia no estamos salvados hasta que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Antes de morir debe ser colocado. Algunos, hemos visto partir algunos amados y algunos hermanos de la iglesia en estos días, especialmente por el COVID. Muy probablemente, si ellos van a estar entre los redimidos, ellos ya estaban sellados. Cuando ellos bajaron al descanso, ya Dios había completado la obra en ellos y por eso los llamó a descansar. ¿Ya? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que Dios les dio todas las oportunidades y que ellos no alcanzaron a ser sellados. Y eso lo vamos a ver al final. Cuando sea la resurrección, ahí se va a ver quiénes estaban y quiénes no estaban sellados. ¿Ya? Y lo otro es que el sello de Dios, tal vez Dios lo va a poner cuando venga el zarandeo a los que sean obedientes y que van a ser sellados en vida, y toda esa última generación se va a ir al cielo con el Señor sellada. Entonces dice que aunque esté la iglesia no está salvada hasta que el sello de Dios sea colocado en él. Y ojo, no toda la iglesia va a estar salvada al fin del tiempo. En el libro Conflicto del Siglo, si no me equivoco, habla de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Ya? Habla de que hay una iglesia ahora que es la que le decía yo la vez pasada. Con eso va a ser más fácil que lo entiendan. No están todos los que son, ni son todos los que están. Pero la iglesia al final va a ser bien visible, porque va a estar compuesta por todos los que no quieran recibir la marca de la bestia. Y va a ser perseguida por eso. Así que no va a ser invisible. Y ahí, los que estén de ese lado van a tener el sello del Señor. El Señor dice, tiene una obra para que todos la hagamos. Y si la verdad no está arraigada en el corazón, si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, está hablando de la obra misionera, ¿no? La obra que Dios quiere que hagamos, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo.
Ya, a ver, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer para poder ser colaboradores del Señor? Para que podamos hacer esa obra que tiene para que todos la hagamos, todos y cada uno. La verdad, primero, arraigada ¿dónde? En el corazón. Los rasgos naturales tienen que ser transformados. O sea, tenemos que ser verdaderamente nuevas criaturas. Esos rasgos naturales se están refiriendo a nuestras tendencias hacia el mal. Esas deben desaparecer. ¿Quién transforma? ¿Quién hace esa transformación? ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo, si es que lo recibimos. Entonces dice, si nosotros no, y ese es el sellamiento, ¿no? Si nosotros no hemos sido transformados, y en forma definitiva, no que somos transformados un día, el otro día volvemos atrás, sino que sellado es afianzado en la verdad, o sea, para siempre. Si nosotros no logramos eso, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo. El yo, ¿qué pasaría si el Señor así nos tomara como colaboradores? Con otras palabras, nos diera el Espíritu Santo para hacer la obra. El yo aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestras vidas. Así de simple. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Hermanos, ¿por qué Dios no puede mandar la lluvia tardía? Porque con toda seguridad se debe a que nosotros todavía no hemos renunciado a nuestras tendencias naturales. Lo que decía la cita anterior. Nosotros no tenemos la verdad arraigada en el corazón. De repente le encontramos la razón y después otro nos dice, no, pero es que tanto, sí tienes razón. Y ya le encontramos la razón a otro. Ya no le encontramos la razón a la Biblia, le encontramos la razón a ese que dijo acá, al otro que dijo allá. No está arraigada la verdad. Y además los rasgos naturales todavía nos llevan cautivos a los apetitos y pasiones del hombre natural. Entonces, por eso que Dios no ha podido todavía hacernos sus colaboradores para terminar la misión. ¿Por qué? Porque el yo aparecerá constantemente si es que el Señor nos diera ahora el Espíritu Santo. El carácter de Cristo no se manifestaría en nuestras vidas, ya que es el que la gente tiene que tener como un ejemplo para emular y para que lo que decimos sea creíble, ¿ya? Y sea seguro, y Dios pueda avanzar. Dice, ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel, esto lo habíamos visto antes, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención, porque acuérdense que después del sellamiento viene la destrucción, ¿ya? Ezequiel 8 y 9. La mente inteligente, y lo mismo que pasó en Egipto, después que se pusieron en los dinteles las puertas las marcas, después de eso, ¿qué vino? La muerte de los primogénitos, ¿ya? ¿Qué viene después aquí de que nosotros somos sellados? La muerte de los que, primero, de los que eran hijos de Dios, y después de los que nunca quisieron ser hijos de Dios. Eran hijos de Dios, porque dejaron de ser, los apóstatas, dice, el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado, porque si alguno no toma su cruz y no la lleva, no es su hijo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, ¿no es cierto? Y sígame. Entonces, los ángeles se dan cuenta, son mentes inteligentes y saben cuando nosotros estamos llevando esa cruz. Y el Señor debe poner esa cruz sobre nuestros hombros, sobre los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Y esa cruz es símbolo de renunciamiento, de muerte al yo. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Claro, porque si nosotros morimos, ¿qué? Díganme un muerto, ¿qué ley va a violar? Los muertos no hacen nada, tampoco violan las leyes. Entonces, queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas. ¿Quiénes los sellados? Estamos hablando de los sellados, ¿no? Los que renunciaron al yo. Entonces, ¿por qué está hablando de las bodas? Estamos hablando de que Cristo es uno con su cuerpo y que va a haber una boda donde el Padre llama a su Hijo ahora completo con todos los miembros de su cuerpo para celebrar una boda. ¿Ya? Tienen puestos los vestidos de bodas. Todos y cada uno de los que son su cuerpo tienen puestos los vestidos de boda y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Esos son los sellados. Tienen puestos los vestidos de bodas. Y entonces, ¿cuándo le ponen los vestidos? Porque yo he escuchado que las bodas del Cordero es cuando nosotros nos viene a buscar Jesús. No, las bodas del Cordero son antes. Las bodas del Cordero son cuando se hace el sellamiento, ¿ya? Ahora, miren, la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión
de la humanidad con la divinidad. Eso es sumamente importante. Aquí está hablando de la parábola del vestido de boda de Mateo 22, ¿ya? Cuando, ¿se acuerdan que el padre hizo un casamiento al hijo y mandó a llenar el lugar de convidados, llegaron todos los convidados, y entonces el padre entró para mirar a todos los que estaban invitados a la boda de su hijo, para hacer una revisión antes que empezara la fiesta de bodas. Y se encontró allí con una persona que estaba con vestido común, no con vestido de boda. Y le dijo, ¿y tú qué es lo que haces aquí sin estar vestido con el vestido de bodas? Y el vestido de bodas, ojo, se lo daba el hijo a ella, ¿ya? Entonces, ese entró, como dicen algunos, colado. Entró sin algo que tenía que tener. Como algunos antes se respetaba mucho la tarjeta de invitación a la boda, si usted no tenía la tarjeta no podía entrar. Bueno, ahora no se usa tanto, pero antes era muy riguroso en un tiempo eso. Usted no tenía la tarjeta, no podía entrar. Acá usted no tiene el vestido, no puede entrar a la boda. Y el padre dijo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya? Entonces, nadie puede entrar al cielo sin el vestido de bodas. Y la parábola esa del vestido de la boda enseña que el casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Ese casamiento que el padre está preparando para su hijo representa cuando su hijo se completa, cuando está completo con todo su cuerpo, con todos sus miembros, con todos nosotros, no sé, que somos parte de su carne, de sus miembros, de su carne y de sus huesos. Así decía Efesios. Y ese casamiento representa entonces esa unión nuestra con la divinidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que solos no podemos, somos impresentables delante de Dios, no tenemos justicia propia, no tenemos ni siquiera la posibilidad de obedecer, no tenemos buenos pensamientos, tenemos solamente malas tendencias, no hay nada rescatable en nosotros mismos, por nosotros mismos. La única forma en que nosotros podamos ser vencedores es echando mano de la divinidad de Cristo. ¿Cómo se echa mano de la divinidad de Cristo? Para que Él obre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy simple. Tenemos que llenarnos de Cristo. Tenemos que tener la práctica de estar en comunión con Cristo mediante la oración y el estudio de la palabra y sin descuidar las oportunidades del cielo de obrar para el favor de otros, poniendo en ejercicio las lecciones que Cristo nos ha dado, es la forma en que se va uniendo nuestra humanidad con su divinidad. Dice que Él prepara las buenas obras de antemano para que caminemos en ellas. Así que ni siquiera las buenas obras son nuestras, son una preparación que hace el cielo para que nosotros caminemos en ella y se vaya produciendo este sellamiento, este afianzamiento en la verdad. Caminamos tanto haciendo buenas obras, caminamos tanto dependiendo de Cristo, que ya ninguna otra cosa nos parece tan importante ni tan interesante, y ya no nos llaman la atención las otras cosas. Ya no nos tienta el pecado. Hemos vencido el pecado y lo hemos vencido en la carne, pero una carne santificada en el sentido de que hay alguien santo viviendo adentro, y ese santo que vive adentro es Cristo, que mora en nosotros. Ahora dice, el casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Y ese carácter es el resultado de un conjunto de hábitos santos que el Señor ha preparado para que caminemos en ellos. El Señor nos ha puesto en situaciones donde estamos obligados a hacernos hábitos, a tomar decisiones de vida y hacer las costumbres en nuestra vida. Apartarnos del mal debe llegar a ser una costumbre en esto y lo otro y lo demás allá. Cuando nosotros hemos hecho de eso una costumbre, somos entonces tenidos por dignos convidados a las bodas, porque se ha afianzado la verdad en nosotros, y eso es el sellamiento, ¿ya? Ahora miren, acá está hablando del momento en que va a ocurrir eso, ¿ya? Cuando se completa la boda, ¿ya? Cuando el cuerpo de Cristo está completo. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino
y consumado el matrimonio del Cordero, pero lo vamos a ver si a los lados. Entonces, todos los casos habían sido fallados, todos. ¿Y cuándo se hizo eso? Cuando él estaba en el santuario, primero juzgó a los muertos, luego juzgó a los vivos acá, y cuando él juzgó a los vivos, ¿qué es lo que hizo? Expiación por su pueblo. Expiación es sinónimo de perdón, que lo vimos en las clases también. Expiación y perdón son una y la misma cosa. Cuando Cristo hizo el perdón, completó el perdón y borró los pecados, porque el Señor ha perdonado los pecados, pero todavía no los ha borrado. Pero cuando se completa la expiación es cuando ya se borran los pecados. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, aquí está, ¿ya? Había recibido su reino, ¿ya? Porque nuestros pecados ahora, cuando los confesamos, no desaparecen de los registros, sino que al lado de sus pecados está anotada la palabra perdonado. Y así ha pasado desde Adán para acá. Entonces, cuando empezó el juicio de Adán, pongámosle, ¿qué hizo el Señor? Y lo hemos dicho también en otras clases, el Señor revisó el caso de Adán y vio que si todos los pecados de Adán decía al lado perdonado, entonces había que borrar ahora los pecados. Porque dice, mire, le perdonamos los pecados y ¿qué hizo? Volvió a pecar, pero se volvió a arrepentir. Y cada vez fue pecando menos. Al final, miren, ya no pecó más. Mire, ya no aparecen más. Mire, el otro día tampoco, el otro día tampoco, el otro día tampoco. Dejó de pecar. Bueno, como aprovechó la oportunidad, el tiempo de gracia que se le dio para aprender a dejar de pecar, y como todos sus pecados ya fueron perdonados, ahora los vamos a borrar. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se les da? Mira, lo vamos a ver. ¿Ya? Página 52. La vamos a repasar para que la puedan conectar con eso, si es que la vimos ya. Decía, el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante, no un tiempo de gracia para el mundo, sino un tiempo de gracia para Adán y Eva en este caso, y para cada uno de nosotros en particular. A todos se nos asigna un tiempo de gracia que sea lo necesario para que nosotros podamos cambiar. Unos necesitarán más, otros necesitarán menos, Dios sabe, pero a todos se les otorga un tiempo de gracia. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Ya? Podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Entonces, el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué dice, amados, ahora somos hijos de Dios? Si aquí está diciendo que todavía no somos hijos de Dios, pues hasta cuando Jesús nos borre todos los pecados. Porque fíjense que aquí ocurrió algo que yo no he hablado de eso, pero bueno, lo voy a mencionar un poquito, ustedes lo estudian. Cuando ocurrió Pentecostés, ya, ¿qué ocurrió antes de que Dios derramara el Espíritu Santo? Ocurrió que el Señor tuvo que perdonarles los pecados a todos, porque ellos se arrepintieron, confesaron sus pecados, unos al otro, hubo unanimidad, fueron hechos uno en el Señor. Pero todavía no era el fin de este mundo, así que eso no era tan riguroso como cuando sea el fin del mundo, ¿se fijan? Pero sí ocurrió que Dios les dio el Espíritu Santo porque ellos habían cumplido las condiciones en ese momento, ¿ya? Entonces ahora, al final, el Señor espera lo mismo, que haya confesión de pecado, arrepentimiento, que dejemos de pecar, pero hay una diferencia. La diferencia es que acá se va a acabar el tiempo de gracia para toda la humanidad. Entonces, ahora es o vences o vences. Allá nosotros nos teníamos que, a pesar de que ellos habían vencido, entre comillas, de repente nos pillamos ahí a un Pedro que Pablo le tuvo que llamar la atención y le dijo, oye, tú eras de rebeler porque andabas ahí haciéndote el hipócrita porque simulabas que estabas bien con los judíos, cuando aparecían los gentiles te aislabas. Como que tú no tenías relación con ellos, pero cuando no estaban los judíos, ahí te relacionabas re bien con los gentiles. Aparecían los judíos, no, tú ahí les dabas la vuelta en la cara a los gentiles. Así le tuvo que llamar la atención, dice que lo reprendió delante de todos. ¿Y cómo no había recibido el Espíritu Santo, Pedro? Sí, lo había recibido, pero la puerta de la gracia no se había cerrado. Entonces, ahora la prueba va a ser más rigurosa porque la puerta de la gracia se tiene que cerrar. Y entonces se tiene que completar el juicio, ¿ya? Ahora es el juicio, en ese tiempo no era el juicio, pero sí que Dios había
pedido como condición que ellos se entregaran plenamente para poder darle el Espíritu Santo. Lo hicieron, pero algunos de ellos en algún momento retrocedieron un poquito, pero tenían la suerte de que todavía no se cerraba la puerta de la gracia, porque ni siquiera empezaba el juicio. ¿Cuándo empezó el juicio? En 1844. Ahora es distinto. Ahora es urgente y mucho más exigente el tiempo que vivimos, porque se va a cerrar el tiempo de gracia, la puerta de la gracia, y va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, porque ya no va a haber intercesor, porque Cristo va a abandonar el santuario. Entonces, mire, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Empezó en 1844, empezó con los muertos, después siguió con los vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, ahora han sido borrados, no solamente perdonados, había recibido su reino. ¿Cuándo recibe el reino? Cuando se perdonan todos los pecados de los que van a ser los miembros de ese reino y cuando se borran. Y ya no, ahí es cuando se cumple la palabra, y lo dice el conflicto de los siglos, de que echaré tras mi espalda tus pecados, lo echaré en el profundo del mar y nunca más los voy a recordar. Ahí recién se va a cumplir eso. Si no, sería una mentira, porque resulta que en nuestro caso todavía tienen que ir a juicio y tienen que aparecer ahí nuestros pecados. ¿Y cómo que no los va a recordar? Si tiene que recordarlos, porque tiene que juzgarnos. Entonces esa palabra se va a cumplir cuando nuestros casos sean fallados y esté listo ya votada la resolución y nosotros seamos eximidos de la perdición, seamos expiados absolutamente y sean borrados nuestros pecados. Y ahí Dios ya no nos va a recordar más. Y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Estaba completo el número de los súbditos del reino, ¿y qué más? Y consumado el matrimonio del Cordero. Aquí, como estaba medio no le alcancé a poner en rojo ni nada, pero está hablando del matrimonio del Cordero, que es lo más importante. ¿Se fijan? Es raro que Cristo se case con su cuerpo, porque ninguna analogía, ninguna ilustración es perfecta para poder ilustrar las cosas espirituales, ¿ya? Pero sí habla de que el matrimonio del Cordero es cuando él se casa con su iglesia, digamos, se une a su cuerpo, que somos todos nosotros. Y ahí se consuma el matrimonio del Cordero, cuando la cabeza se une con el cuerpo, ¿ya? El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, en otras palabras. El matrimonio es un ejemplo que Dios toma para hablar de su relación con sus hijos, la relación de Cristo en particular con sus hijos, ¿ya? Y Cristo lo ejemplifica de esa manera, lo ejemplifica muy bien de esa manera. Él es nuestro esposo, ¿ya? Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y así es como Él pide que su iglesia no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque tiene que haber armonía en el cuerpo. Y tiene que haber armonía en el cuerpo, en sus distintas partes, y del cuerpo con la cabeza. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar hoy día. No sé si alguien tiene, nos queda un minuto. ¿Alguien tiene alguna acotación, alguna pregunta, algo que nos quiera decir antes de terminar? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿O salimos nomás? No sé, ¿terminamos la presentación? ¿Ya? Estamos llegando al final, estamos en la ultimita, como dicen los chiquillos cuando juegan. Todavía no podemos terminar el tema pero está bien, porque saben que es bueno un poquito que vaya con el folleto, porque así ustedes van remachando algunas cosas. De paso, si les queda alguna duda del folleto, preséntenlas acá, porque aquí estamos terminando el tema del pacto. Ya estamos estudiando en mucha más profundidad que en el folleto. En el folleto son 3 meses. Nosotros llevamos más de un año con este tema. Entonces es la hora de que quede consolidado y que quede seguro esto, y si se les produce alguna duda o quedó un bache por ahí, algo que en la lección no entendieron mucho, o que no les hace sentido con esto, o esto no les hace sentido con la lección, este es el momento que ustedes lo aprovechen de decir. Y les vuelvo a decir lo mismo que les he dicho siempre, anoten las preguntas. Tengan cerca siempre un papelito con un lápiz para anotar preguntas, dudas, cosas que quieran decir, cosas que aprendieron que son importantes, para que las podamos compartir, porque después llega la clase y ustedes dicen, uy, había algo que no me acuerdo qué lo que era, pero yo nunca la que... Entonces después van y me la hacen en privado las preguntas. Entonces no es la idea, porque así los demás no escuchan. Entonces la idea es que la hagan acá para que todos se beneficien con la respuesta, porque esa pregunta puede ser también la de muchos más. ¿Ven? Y no solo de los que están aquí en el grupo, sino de los que van a ver esto tal vez después en diferido. Muy bien. Si nadie tiene una pregunta,
o nada, algo que decir, hable ahora o calle para siempre, vamos a terminar con la clase de hoy. ¿Algún voluntario o voluntaria para la última oración? ¿Alguien quiere tener la última oración? Estoy viendo a Nelia chata todo el rato ahí porque esa es la imagen que tengo ahí. Así que aprovecho de decirle, Nelia, ¿quieres tener tú la última oración, por favor, para que podamos terminar? Tendrías que encender tu micrófono para que puedas orar. Buenas tardes, hermanos. Sí, muchas Bueno. gracias. Está muy linda no he podido conectarme porque estoy desde Perú. Hace meses que ya estoy por acá, que no puedo regresar, por eso, que no me voy a conectar ahora. Hoy día me conecté por fin porque estoy en el campo, pues. Ya, otros en el campo justamente no se pueden conectar. Sí, así que ya bueno, hermana, vamos a orar. Muy bien, oremos y esperemos también que el Señor allá te pueda bendecir y tú seas de bendición y te cuide. Gracias. ¿Ya? Oremos. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su santo nombre en este día. Te damos gracias porque nos has enseñado una vez más acerca del pacto eterno que tienes para cada uno de nosotros. Hoy estamos entendiendo más y aparte que también se está llevando a cabo en la escuela sabática, nos sirve mucho más en amplia, en entender, porque es un propósito de que muy pronto vendrás y como hoy se leyó y todo, que hay un sellamiento que va a ser y todo eso tenemos que estar preparados. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, por la palabra que impartió nuestra querida hermana y bendícelo siempre, bendice el grupo. Gracias por todo. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Nelia. Quizás se me olvidó una cosa decirle. Perdón, que revuelva esto. Vuelva. Esto entonces es un pacto matrimonial, el que Cristo está haciendo aquí con su pueblo. Es un pacto matrimonial en términos figurados. ¿Ya? Muy bien. Nos despedimos ahora, esperamos poder vernos el próximo sábado a las 4:30 de la tarde nuevamente. Están todos invitados, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Chao a todos. Chao a todos. Dejar de compartir pantalla.